Hola, hoy vamos a ver el método de resolución de circuitos de corriente alterna por el método de mallas. Supongamos que tenemos un circuito como este de la figura. Lo que vamos a hacer para empezar es plantear tres corrientes, una en cada malla. Una malla es todo aquel circuito, parte del circuito cerrado. Entonces, vamos a plantear una corriente para cada malla en el sentido que a nosotros nos parezca. Por ejemplo, en esta malla de arriba, vamos a suponer que la corriente, vamos a llamarle I1, va a circular en este sentido. Hay un detalle importante a tener en cuenta con las fuentes y es el siguiente. La fuente B3, que dice más menos, va a ir hacia arriba. La fuente B4, que es menos más, va a ir hacia la derecha. Es decir, las fuentes van de menos a más. La fuente B1, que es menos más, va a ir hacia arriba. Y la fuente B2, que es menos más, va a ir hacia la izquierda. A la hora de elegir el sentido de las corrientes de las mallas, para después facilitar los cálculos, nos conviene elegir que la corriente vaya en el mismo sentido que la fuente. Por ejemplo, en esta malla, si la fuente va hacia arriba, nos conviene hacer que la corriente vaya hacia arriba en este tramo. Entonces, esta corriente, que le podemos llamar I2, la vamos a suponer en ese sentido. Y esta corriente, que es la I3, vamos a ponerla también en el mismo sentido que la fuente y la vamos a llamar I3. ¿Podemos elegir la corriente al revés que la fuente? Sí se puede, pero después tenemos que cambiarle el signo a la fuente y muchas veces nos terminamos olvidando de eso, así que este es un buen truco para después no olvidarse de poner ese signo. Ahora lo que vamos a hacer es plantear las ecuaciones de este circuito. Para eso nos vamos a basar en la ley de mallas de Kirchhoff, que dice que la suma de todas las tensiones en una malla es igual a las caídas de tensión en la misma malla. Entonces, vamos a tener, para plantear las ecuaciones, de un lado de la igualdad las fuentes de tensión. Por ejemplo, para la malla 1, de un lado de la igualdad ponemos las fuentes de tensión, que serían la B4, que tiene el mismo sentido de la corriente, y fíjense que B3 tiene sentido contrario a la corriente. Entonces B3 la vamos a poner negativa. B4 menos B3. Estas serían las fuentes de tensión, son iguales a las caídas de tensión. La caída de tensión, por ley de Ohm, de cualquier impedancia de estas, la podemos calcular como la corriente por la impedancia. Entonces, por ejemplo, para la impedancia 1, la caída de tensión en Z1 es I1 por Z1. Más la caída de tensión en la impedancia 2 es I1, porque la corriente que circula por Z2 es I1 por Z2. Más la caída de tensión en la impedancia Z3, que es I1 por Z3. Más la caída de tensión en la impedancia Z4, que es I1 por Z4. Fíjense un detalle importante. Por Z2 y Z1 solo circula la corriente I1, pero en Z3 circula la corriente I1 y la corriente I2. Entonces, esta I2 también hay que tenerla en cuenta en la caída de tensión en Z3. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a sumar la caída de tensión debida a I2. Entonces, un detalle importante a tener en cuenta ahora es el sentido de las corrientes. Fíjense, la corriente I1 en Z3 va hacia la izquierda y la corriente I2 en Z3 va hacia la derecha. O sea que la corriente I2
tiene sentido contrario a la corriente I1. Entonces lo que vamos a hacer es poner esa I2 con sentido contrario o restando. Es decir, más la corriente I2 negativa, porque tiene sentido contrario a la I1 y estamos en la malla 1. Entonces, más menos I2 por Z3. Y si miramos la impedancia 4, también tiene dos corrientes circulando por ella. La I1 que circula hacia la izquierda y la I3 que circula hacia la derecha. Entonces, de nuevo, vamos a poner la caída de tensión en Z4 debido a la corriente I3. Sería más, de nuevo ponemos menos I3. ¿Por qué este menos? Porque la corriente I3 tiene sentido contrario a I1 y estamos en la malla 1. Menos I3 por Z4. Acá termina la ecuación de la malla 1 de este método de resolución. Una vez que tenemos planteado esto, pasamos a la ecuación de la malla 2. Y vamos a hacer lo mismo. De un lado de la igualdad ponemos las fuentes de tensión y del otro lado las caídas de tensión. Entonces, la malla 2, que era esta, tenemos fuente de tensión B1 con el mismo sentido que I2, o sea que va positiva. Entonces, B1 positiva es igual a la caída de tensión en Z3, que es I2 por Z3, más la caída de tensión en Z6, que es I2 por Z6, más la caída de tensión en Z7, que es I2 por Z7. Y de nuevo, fíjense que en Z3 tenemos caída de tensión debida a I1 de nuevo. Fíjense, la I2 circula hacia la derecha y la I1 circula hacia la izquierda. O sea que la I1 tiene sentido contrario a I2. Entonces, vamos a poner la I1 negativa, más menos I1 por Z3. Y también tenemos la impedancia Z6 con dos corrientes que circulan por ella. Fíjense, la I2 circula hacia abajo y la I3 circula hacia arriba. Entonces, de nuevo, la I3 se está oponiendo a la I2. Entonces vamos a poner más menos I3 por Z6. Y acá finalizaría la ecuación de la segunda malla. Vamos a pasar a la ecuación de la tercera malla. Fuentes de tensión de un lado. La B2, que tiene el mismo sentido que la corriente I3, o sea que B2 va positiva, es igual a caída de tensión en Z5, es Z5 por la corriente que circula por ella, que es la I3. Entonces, I3 por Z5. Tenemos a Z6. Esta vez vamos a hacer con las dos corrientes juntas. La caída de tensión en Z6 es Z6 por la corriente que circula por Z6. Entonces, es Z6 por la corriente que circula por ella. ¿Cuál es la corriente que circula por Z6? Es I3 menos I2, porque I2 circula en el sentido contrario a I3. Entonces, vamos a poner I3 menos I2. Y pasamos a la caída de tensión en Z4, que va a ser Z4 por la corriente que circule por Z4. Por Z4 circula I3 hacia la derecha y 1 hacia la izquierda, o sea que sería I3 menos I1, porque la I1 circula en sentido contrario. Y acá finalizaría la
ecuación de malla de la tercera malla. Fíjense que en la malla 3 lo planteé diferente. Planteé la impedancia por la corriente que circula por ella. Y si tenía dos corrientes, las multipliqué a la impedancia por las dos corrientes restadas o sumadas, dependiendo, este signo va a depender del sentido de las corrientes. Si se oponen, van restadas, y si van en el mismo sentido, van sumadas. Entonces en la malla 3 hice impedancia por la corriente que circula por esa impedancia, que puede ser una sola o pueden ser dos corrientes restadas o sumadas. En las dos mallas anteriores, eso lo hicimos por separado. Por ejemplo, en la malla 1, en el Z3, hicimos I1 por Z3 y después en otro término restamos la menos I2 por Z3. Las dos formas de hacerlo están bien. Ustedes usen la que le quede más cómodo o la que más entiende. Ahora lo que vamos a hacer es un trabajo algebraico para poder expresar estas ecuaciones de otra manera. Lo que vamos a hacer es agrupar en la malla 1 todos los términos que tengan ahí 1, que serían esos. Por otro lado, vamos a agrupar a todos los términos que tengan I2 y por otro lado a todos los términos que tengan I3. Entonces, malla 1, esto ya estaría terminado. Malla 1, tenemos B4 menos B3 es igual a I1 por, y ponemos todo lo que esté multiplicando a I1 en la ecuación de la malla 1. Fíjense, I1 está multiplicada por Z1, por Z2, por Z3 y por Z4. Entonces, I1 por Z1 más, porque estos términos están todos sumados entre ellos, más Z2, más Z3, más Z4. Es decir, estamos utilizando la propiedad recíproca de la distributiva. Ahí ya tenemos agrupados todos los términos con corriente I1. Vamos a agrupar los términos con corriente I2, que sería en este caso este solo. Vamos a poner más I2 por. Y este menos que tenía la corriente I2 se lo vamos a poner a la impedancia. Fíjense que es lo mismo, lo único que estamos haciendo es conmutar el producto, este menos 1 lo estamos conmutando de lugar, pero el término va a valer lo mismo. Este término vale menos I2 por Z3. No importa si el menos se lo ponemos acá adelante, si se lo ponemos a la I2 o si se lo ponemos a la Z3. El resultado de este término es menos I2 por Z3. Nosotros acá abajo vamos a intentar que todas las corrientes nos queden positivas y multiplicadas por un paréntesis. Entonces, como necesitamos que I2 sea positiva, vamos a poner más I2 por, y este menos del término este, se lo vamos a dar a la Z. Menos I2, más I2 por menos Z3. Y lo mismo vamos a hacer con el término de la I3. Necesitamos que la corriente nos quede positiva. Entonces, más I3 por, y fíjense, este término es menos I3 por Z4. Si yo hago I3 por menos Z4, el resultado de ese término va a ser menos I3 por Z4. O sea que es lo mismo. Más I3 por menos Z4. Entonces, esta ecuación de acá abajo es la misma que esta, pero escrita de otra manera. Vamos a hacer lo mismo con la ecuación de la malla 2. Vamos a agrupar todos los términos que tengan I2, 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 los que tengan I1, que sería este, y los que tengan I3, que sería este. Pasamos a la malla 2. Fuente de tensión B1.
es igual a los términos que tengan. Vamos a empezar con los que tengan I1, así nos queda ordenado de la misma manera que arriba. I1 está multiplicado por Z3. Este menos se lo vamos a dar a la Z, entonces nos queda I1 por menos Z3 más I2 por todos los términos que tengan I2. O sea que es el Z3 más el Z6 más el Z7. Más I3 por I vendría a ser este término. De nuevo, este menos que lo tiene la corriente se lo vamos a pasar a la Z. I3 por menos Z6. Ahí nos quedaría expresada la misma ecuación de la malla 2 de otra manera. Y por último vamos a hacer la malla 3, que sería B2 es igual a I1 por, buscamos a quién tiene I1. Acuérdense que esta ecuación la habíamos expresado de una manera diferente. Entonces buscamos I1, acá tenemos I1, está con Z4. Y de nuevo este menos de la I se lo vamos a dar a la Z. Entonces I1 está por menos Z4. Menos Z4. Más I2. Y buscamos los términos que tengan I2. Acá tenemos un I2. De nuevo, el I2 tiene un menos adelante que se lo vamos a dar a la Z. Es Z6 por menos I2. Eso lo vamos a transformar en I2 por menos Z6. Lo voy a hacer allá. Z6 por I3 menos I2. Por si no se entiende, vamos a hacerlo paso a paso. Z6 por I3 y Z6 por menos I2. Hacemos distributivo. Entonces, eso es lo mismo que decir Z6 por I3 menos Z6 por I2. ¿Se ve? Que es lo que pusimos acá. I2 por menos Z6. Si yo quiero expresar esto como una suma, puedo hacer Z6 por I3 más menos Z6 por I2. Es lo mismo. Entonces, I2 por menos Z6. Y nos quedan las corrientes 3 más I3 por. Y buscamos los términos que tengan I3. Tenemos tenemos este y este. Entonces I3 está por Z5 más Z6 más Z4. Y terminamos de expresar las tres mallas de esta manera agrupada. Estas ecuaciones son las ecuaciones del método de malla para resolución de este circuito. ¿Por qué las expresamos de esta manera? Por lo siguiente, fíjense. La malla 1 queda del lado izquierdo las fuentes de tensión. La corriente I1, que es la corriente que circula por dentro de la malla 1, digamos, queda multiplicada por la impedancia Z1, Z2, Z3 y Z4. Si miramos la malla 1, Z1, Z2, Z3 y Z4 son todas las impedancias que hay en la malla 1. Y fíjense, después la impedancia Z3
que es esta de acá, que está compartida entre la malla 1 y 2, queda multiplicada por la I2. Y el menos este, que es, se lo da el sentido de las corrientes. O sea, si la I2 se opone al sentido de corriente de I1, va a ir negativa. Si la corriente I2 hubiese tenido el mismo sentido que la I1, o sea, si hubiese ido hacia la izquierda, esta sería positiva. Como la I2 se opone al sentido de la I1, va negativa. Y el último término que nos queda es la corriente I3 por menos Z4, que fíjense que la Z4 es la impedancia que está compartida entre la malla 1 y la 3. Y de nuevo, este signo se lo da el sentido de la corriente. Si las corrientes se oponen, vamos a tener signo negativo. Si las corrientes fuesen las dos hacia el mismo lugar, tendríamos un signo positivo. Entonces, ¿por qué lo expresamos de esta manera? La corriente que pertenezca a la malla va a ir multiplicada por todas las impedancias que pertenecen a la malla, que se llaman impedancias propias. Y las impedancias que estén compartidas van a ir después multiplicadas por la corriente de la malla por la cual están compartidas. Por ejemplo, vamos a hacerlo acá, para la malla 2. Fuentes de tensión en la malla 2. Tenemos la B1, que es positiva porque va en el mismo sentido que la I2. B1 es igual a I1 por algo. La I1, lo que comparte con la malla 2 es la impedancia Z3. Entonces, ¿cómo son los sentidos de las corrientes? La I1 va hacia la izquierda y la I2 va hacia la derecha. O sea que la I1 se está oponiendo a la I2. Entonces, esta impedancia que está compartida entre la malla 1 y la 2, que sería la Z3, la vamos a poner negativa. I1 por menos Z3. Más I2 por, y vemos qué impedancias multiplicamos por I2. Como estamos en la malla 2, la corriente I2 va multiplicada por todas las impedancias que hay en la malla 2, que serían la Z3, la Z6 y la Z7. Entonces, I2 por Z3 más Z6 más Z7. Fíjense que en esta corriente no miramos el sentido de las corrientes, porque no es una corriente de otra malla, sino que es la corriente de la misma malla. Estamos en la malla 2, corriente 2. Entonces ahí no miramos el sentido de las corrientes. El sentido de las corrientes lo miramos cuando estamos hablando de una corriente que pertenece a otra malla. Ahí tenemos que prestar atención al sentido de las corrientes. Por ejemplo, ahora que se viene I3. I3, ponemos más I3 y vemos por qué lo multiplicamos. Como la corriente I3 es de otra malla, porque nosotros estamos analizando la malla 2, tenemos que ver el sentido de las corrientes. Entonces, ¿qué impedancia comparten la malla 2 con la 3? Malla 2 es esta y malla 3 es esta. La impedancia que comparten es la Z6. La I2 va hacia abajo y la I3 va hacia arriba. Entonces, 3 se está oponiendo al sentido de I2. Por lo tanto, esta impedancia Z6 que está compartida la vamos a poner negativa. Menos Z6. Si ustedes miran, esta fórmula es la misma que quedó acá. I1 por menos Z3 más I2 por Z3 más Z6 más Z7 más I3 por menos Z6. Entonces, ¿por qué lo ordenamos de esta manera? Para poder mecanizar la forma de obtención de la fórmula. Fíjense, malla 3. Ponemos fuentes de tensión de la malla 3, que es esta de acá. Tenemos la fuente de tensión B2 positiva porque el sentido de la fuente de tensión, que va de menos a más, tiene el mismo sentido que la corriente I3. Entonces,
B2 es igual a I1 por, y vemos, como estamos parados en la malla 3, vemos qué impedancia comparte la malla 1 con la malla 3. La malla 1 es esta y la malla 3 es esta. Entonces, la impedancia que comparten es la Z4. Y miramos los sentidos de las corrientes. I3 circula hacia la derecha. I1 circula hacia la izquierda. O sea que I1 se está oponiendo al sentido de I3. Entonces, la Z4 la vamos a poner negativa. I1 por menos Z4. Más I2 por... Y vemos qué impedancia comparte la malla 2 con la 3. Malla 2 y malla 3. La impedancia que comparten es la Z6. De nuevo, los sentidos de corriente son opuestos, o sea que la Z6 la vamos a poner negativa. I2 por menos Z6. Más I3 por... Y llegamos a la corriente de la misma malla que estamos analizando. O sea que ahora no vamos a mirar los sentidos de las corrientes. Estamos en malla 3, corriente I3. Tenemos que poner todas las impedancias que estén dentro de la malla 3. Es decir, Z6, Z4 y Z5, que son las impedancias que pertenecen a la malla 3. Y 3 por Z6 más Z4 más Z5. Y ahí queda armada la ecuación de la malla 3, que si la miran, nos queda igual que esta. I1 por menos Z4 más I2 por menos Z6 más I3 por Z5 más Z6 más Z4. Fíjense que esta manera es mucho más rápida, por eso lo ordenamos así. Pero es importante conocer de dónde viene ese método. Viene de igualar las fuentes de tensión de cada malla a las caídas de tensión de cada malla. Y fíjense que estas ecuaciones, que son de donde partimos, son simplemente aplicar ley de Ohm, que es I por Z, y la ley de mallas de Kirchhoff, que es la que de donde partimos, que dice que las fuentes de tensión en una malla son iguales a las caídas de tensión en dicha malla. Bueno, vamos a borrar de aquel lado. Bueno, ya tenemos planteadas las tres ecuaciones de mallas. En general, lo que tenemos acá como datos son tensiones e impedancias. Entonces, los datos van a ser tensiones e impedancias. Y lo que queremos averiguar, o las incógnitas, son las corrientes. I1, I2, I3. Entonces lo que tenemos que despejar de estas ecuaciones son I1, I2, I3. I1, I2, I3, I1, I2, I3. Eso es lo que queremos despejar. Si nosotros quisiéramos despejar la I1 de la ecuación de la malla 1, no podríamos porque no sabemos cuánto vale I2 y no sabemos cuánto vale I3. Si queremos despejar la I2, por ejemplo, de la ecuación de la malla 2, tampoco podríamos porque no sabemos cuánto vale I1 ni cuánto vale I3. O si quisiéramos despejar la corriente I3 de esta ecuación, no podríamos porque no sabemos cuánto vale I1 ni cuánto vale I2. Entonces, para poder despejar estas tres incógnitas de estas ecuaciones, lo que hay que hacer es combinarlas entre ellas. Se puede hacer, pero lleva bastante tiempo y trabajo matemático. Se puede hacer reemplazándolas y combinando las ecuaciones entre ellas. Lo que vamos a hacer es expresar este sistema de ecuaciones. Son tres ecuaciones que están relacionadas entre ellas. Las vamos a expresar como matrices para después poder introducirlas en un programa computacional y que la computadora nos dé el resultado de estas tres incógnitas. Entonces, ¿cómo expresamos esto como matrices? Vamos a poner, ¿qué son las matrices primero? Las matrices son un conjunto de números ordenados en filas y columnas.
Entonces, por ejemplo, eso es una matriz. Las matrices se representan con paréntesis a sus costados y es un conjunto de números ordenados en filas y columnas. Es decir, de esta manera. Estas líneas punteadas las hago para que se entienda mejor, pero no se ponen, se dejan solo los números de forma ordenada. Entonces, fíjense, tenemos esta matriz es de 3 filas, que son las horizontales, y 3 columnas, que son las verticales. Eso es una matriz, es un conjunto de números ordenados. Lo que vamos a hacer es tratar de pasar estas ecuaciones a forma de matriz. Entonces, vamos a poner del lado izquierdo la matriz de tensiones. Es decir, vamos a ordenar las tensiones. En la fila de arriba vamos a poner la ecuación de la malla 1, en la fila del medio la ecuación de la malla 2 y en la última fila la ecuación de la malla 3. Entonces, ecuación de la malla 1 ponemos las tensiones. B4 menos B3. B4 menos B3. En la fila de la malla 2 ponemos las tensiones de la malla 2. B1. Y en la fila de la malla 3 ponemos las tensiones de la malla 3, que es B2. Y acá vamos a cerrar esta matriz que se llama matriz de tensiones. Entonces, ya ordenamos las tensiones y son iguales a, vamos a poner las impedancias. Las tensiones van a ser iguales a la matriz de impedancia por, vamos a escribirlo todo junto, la matriz de corrientes. Entonces, impedancias y corrientes. De nuevo, lo único que tenemos que hacer es transcribir este sistema de ecuaciones que tenemos acá a forma de matriz. Entonces, en la matriz de impedancia lo que vamos a tener son columnas correspondientes a corrientes, I1, I2, I3. Entonces, fíjense, las columnas, lo voy a hacer con otro color, tienen que ver con las corrientes, I1, I2, I3. Y las filas tenían que ver con qué ecuación estábamos mirando. La primera fila es la ecuación de la malla 1 y la segunda fila la ecuación de la malla 2 y la tercera fila la ecuación de la malla 3. Entonces, este casillero que tenemos que llenar acá es de la ecuación de la malla 1 las cosas que multiplican a la I1. De la ecuación de la malla 1 que multiplica a la I1, Z1 más Z2 más Z3 más Z4. Z1 más Z2 más Z3 más Z4. El casillero que le sigue es de la ecuación de la malla 1 las cosas que multiplican a la I2. De la ecuación de la malla 1 las cosas que multiplican a la I2. Menos Z3. Y del último casillero lo que tenemos que poner es de la ecuación de la malla 1 las cosas que multiplican a I3. Ecuación de la malla 1 lo que multiplica a I3 menos Z4. Este casillero de la ecuación de la malla 2 lo que multiplica a la I1. Ecuación de la malla 2 lo que multiplica a I1 menos Z3. El casillero que le sigue, de la ecuación de la malla 2 lo que multiplica a I2. Ecuación de malla 2 lo que multiplica a I2, Z3 más Z6 más Z7. Y el último casillero es lo que multiplica la I3 de la ecuación de la malla 2. I3 malla 2
menos Z6. La última fila es la ecuación de la malla 3. Lo que multiplica I1 es menos Z4 y lo que multiplica I2 es menos Z6 y finalmente lo que multiplica I3 es Z4 más Z5 más Z6. Esas impedancias están multiplicadas por corrientes. Entonces, esta última matriz que nos queda acá, lo que vamos a poner son las corrientes. La corriente de la malla 1, para la ecuación de la malla 2 la vamos a poner corriente 2 y para la ecuación de la malla 3 la vamos a poner corriente 3. Entonces, fíjense, esta primera matriz que nos quedó acá, si miramos son todas tensiones. Entonces, esta es la matriz de tensiones. Es igual, si miramos esta matriz que nos quedó acá, lo que nos quedó adentro de esa matriz son todas impedancias. Entonces, esta matriz le vamos a decir matriz de impedancias. Acuérdense que esto lo puse como ayuda. Esto no forma parte de las matrices. Esto si quieren lo pueden escribir con lápiz a un costado. Si están haciendo esto en lapicera, lo escriben con lápiz o con otro color. O lo escriben y después lo borran. Pero esto no forma parte, lo pusimos solo de ayuda. Lo mismo que esta I1, esta I2 y esta I3. No forman parte de las matrices, solo son guías que pusimos para poder armar las matrices más fáciles. Entonces, matriz de tensiones, matriz de impedancias, por... Y esta matriz son todas corrientes. Entonces, matriz de corrientes. Fíjense que nos quedó tensión igual a impedancia por corriente, que es ley de Ohm. Lo que vamos a hacer es entonces cargar esto en la computadora y la computadora nos va a decir cuánto vale I1, cuánto vale I2 y cuánto vale I3. Nos vamos a la compu. Bueno, lo que vamos a hacer en esta página, que es una especie de calculadora para ecuaciones, es cargar la ecuación que obtuvimos de nuestro ejercicio. Por ejemplo, yo puse estas matrices como ejemplo, las vamos a cargar en estos cuadros blancos que tiene la página, donde uno puede cliclear e ir introduciendo los valores. Vamos a introducir estas matrices en la página para que luego nos dé el resultado de las corrientes I1, I2 y 3 que estamos buscando. Entonces vamos a empezar cargando la matriz de impedancias. Lo que hacemos, vemos que en este caso es una matriz de 3×3. Vamos a ir cargando en cada casillero el número que corresponde. Entonces arrancamos con 2 más 3i, 1 más 4i, 5 menos i. Vamos cargando uno por uno los elementos. Acuérdense siempre de poner el asterisco como signo de multiplicación para la unidad imaginaria i. Esa no se la olviden. Vamos cargando cada uno de los elementos en la página. 3 menos 6i, 9. Ahí ya tendremos cargada la matriz de impedancia. Y a un costado del igual cargamos la matriz de tensiones. 20 y por 10 y finalmente 0. Perfecto. Fíjense que nos quedaron unos casilleros en blanco. Eso los podemos sacar con el signo menos o simplemente dejarlos en blanco. Pueden ajustar el tamaño de la matriz que necesiten antes de empezar a cargar los números. Y una vez que tenemos todo cargado, apretamos donde dice solución por regla de Kramer. Podemos usar cualquiera de las soluciones, pero en general solemos usar esa. Acá la página nos muestra paso a paso los pasos matemáticos que hace para obtener el resultado.
Y finalmente, donde dice respuesta, nos da los valores de I1, I2 y I3, que serían X1, X2 y X3. Fíjense que lo expresa en forma de fracción. Entonces, por ejemplo, para la I1, para obtener la parte real de I1, tendríamos que hacer 16.665 dividido 601. Esa sería la parte real de I1. La parte imaginaria sería 9.675 dividido 601. Lo mismo tendríamos que hacer para obtener I2 e I3. Estos son los valores entonces de corriente de nuestro ejercicio. Las corrientes van a circular en el mismo sentido en el que las dibujamos cuando comenzamos el ejercicio. ¿Se acuerdan que nosotros planteamos una dirección de circulación para cada corriente y el valor con el que van a circular esas corrientes es el que acabamos de tener en este paso? El tamaño de la matriz, en este caso, era la matriz de impedancia de 3 filas y 3 columnas. Eso puede cambiar dependiendo de la cantidad de mallas que tenga el circuito. Este sería un circuito de 3 mallas, entonces obtiene 3 filas y 3 columnas. Si ustedes tuviesen solo 2 mallas en el circuito, tendrían una matriz de impedancia con 2 filas y 2 columnas, como la que va a quedar ahora, y solo tendrían 2 corrientes, I1 e I2, además de 2 términos de tensiones. Lo mismo pasaría si tuviesen un circuito con 4 mallas. Tendrían una matriz de impedancia con 4 filas y 4 columnas, 4 corrientes, I1, I2, I3 y 4, y 4 términos de tensiones. Entonces la cantidad de filas y columnas depende de la cantidad de mallas de circuito.